Bueno, continuamos, muchachos. Entonces había dicho yo que en este caso, en lo que es hidráulica aplicada o fluvial, trabajamos con dos sistemas, ¿sí? Sistema técnico y sistema internacional. El que más se utiliza es el sistema, en este caso, el sistema técnico, ¿sí? Ya, aquí había la diferencia, simplemente, si ustedes pueden observar, solamente la diferencia en lo que es en fuerza y lo que es en masa. Lo demás, pues, son unidades similares. Longitud L, tiempo y luego longitud y tiempo, lo demás, ¿sí? Masa, entonces gramos, kilogramos fuerza y kilogramos masa, exactamente. Entonces vamos a continuar. Ya, aquí tenemos lo que es en este caso una de las propiedades pues, de los sedimentos, lo que es la densidad. Claramente la densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿sí? La densidad de masa sobre volumen. Y aquí estamos en este caso el sistema internacional y el sistema técnico, ¿sí? Prácticamente es lo mismo, la una simplemente es, el sistema técnico es en kilogramos fuerza y el sistema internacional es masa. Exactamente aquí está indicando, ¿sí? Entonces aquí tenemos en este caso las dimensiones de las unidades, acá en este caso, sistema internacional y sistema técnico. El peso específico es igual al peso sobre el volumen, ¿sí? Tenemos acá, que eso ya conocemos, pues, caso en sistema internacional y sistema técnico. Por lo general nosotros trabajaremos lo que es el sistema técnico en ciertas partes, ¿no es cierto? Le indicaré, por ejemplo, aquí trabajamos sistema técnico, especialmente lo que es la velocidad de cimentación, eso vamos a trabajar simplemente sobre el sistema técnico, ¿sí? El peso específico del agua varía también con la temperatura, en este caso. Esa es la parte fundamental, ¿sí? El específico varía con la temperatura. Por ejemplo, en este caso, 4 grados, podemos decir. Y el peso específico podemos, si bien es cierto, igual a masa sobre, perdón, peso sobre volumen, peso específico, peso sobre volumen, y transformado en este caso en función de la densidad, podemos decir que el peso específico está en función de la densidad y de la gravedad, ¿sí? Es decir, haciendo una transformación podemos tener esta situación. Entonces, las unidades también podemos trabajar en este caso que si el peso específico es igual a la densidad del agua por la gravedad, ¿sí? Y al final, pues vamos a tener el peso específico del agua. Aquí está el 1000, en este caso, kilogramos fuerza sobre metro cúbico, sistema técnico. En cambio, el peso específico del sistema internacional, 9.81 newtons por cada metro cúbico. En este caso, kilonewtones, estamos en sistema internacional. Entonces, aquí estamos un poco la diferencia entre lo que es la densidad. En el sistema técnico trabajaremos con estos valores de 1000 y en el caso del sistema internacional, pues en este caso trabajaremos con lo que es 9.81, que es esta parte, ¿sí? Kilonewtones por cada metro cúbico. Entonces ahí estamos un poco la diferencia entre lo que es sistema técnico y sistema internacional, ¿sí? Bien. Ya. Aquí vamos a ver esa tabla que estoy puesto aquí, es la que está en todos los libros de hidráulica aplicada, específicamente para lo que es las unidades, o sea, las dimensiones de las unidades, ¿sí? Las dimensiones de las unidades, aquí está, magnitudes, por ejemplo, magnitudes y símbolos, en este caso, que observamos, sistema internacional y sistema técnico. Entonces, aquí hablamos de sistema internacional, lo que es masa, ¿sí? La superficie, todas las unidades, en este caso, que nosotros conocemos, que es magnitud, los símbolos, las dimensiones, en este caso, el sistema internacional y las unidades del sistema internacional, ¿sí? Y las unidades y las dimensiones también del sistema técnico. Entonces, esto un poco para conocer específicamente bajo qué términos nosotros tenemos que trabajar, porque hay muchas veces que tenemos que nosotros simplificar unidades, ¿no es cierto? Y consecuentemente tenemos que conocer sus términos y las dimensiones de las unidades. Entonces, esta tabla tienen ustedes en este caso, en sus diapositivas que ya están en la plataforma y también en la parte del material didáctico. Bien. Como había indicado, nosotros ya sabemos lo que es la densidad, ¿no es cierto? Densidad es igual a sobre volumen y la P específica sobre volumen. Y al final nosotros podemos ya hacer un cambio, digo, no un cambio, sino una intercambio de unidades, ¿no es cierto? En este caso, pues sacar lo que es la densidad relativa, en este caso, ¿no? La relativa, ¿sí? Dice, densidad relativa es, vamos a simbolizar por SS, ¿sí? S sub S, S sub S. Compara por coeficiente de densidad de las dos sustancias, agua a 4 grados centígrados. Por lo general trabajamos de este valor. Entonces la densidad en este caso relativa que va a ser igual P específico, perdón, la densidad del sedimento
sobre la densidad del agua, ¿sí? Es igual en este caso, también es igual a gravedad por la densidad del sedimento sobre la densidad del agua. Simplemente lo que hacemos es multiplicar por gravedad y al final esto no varía. Entonces al final esto ¿qué nos da? La densidad por el sedimento por la gravedad, anteriormente habíamos visto que es el peso específico del sedimento. Y esto es del peso específico. Consecuentemente, debemos decir que la densidad relativa, en este caso, la densidad relativa es igual a ¿qué? La densidad relativa es igual al peso específico del sedimento sobre el peso específico del agua. Exactamente, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta es la fórmula también que utilizaremos nosotros para, en este caso, las propiedades de los sedimentos, ¿sí? Ya tenemos acá en este caso, ya sabemos que es una densidad relativa, ¿sí? Puede ser igual a la densidad, en este caso, del sedimento sobre la densidad del agua, ¿sí? O a su vez va a ser al peso específico del sedimento sobre el peso específico del agua, ¿sí? Prácticamente tenemos algo medio semejante, ¿sí ven? Sino que acá es en densidad y acá es en peso específico, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es la viscosidad dinámica, que es un factor fundamental para lo que es las propiedades de los sedimentos, ¿sí? La viscosidad está en función de cuál está, en función de qué, de la velocidad por el diámetro sobre, en este caso, no, perdón, está hablando del reino, está hablando. Bueno, la viscosidad dice que es la propiedad que tienen los fluidos de resistir al movimiento, en este caso interno, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos las propiedades de viscosidad en cuanto se refiere al tipo de flujo, que era el flujo laminar, ¿sí? El flujo turbulento y el flujo en transición? Y hablamos específicamente de lo que es, juega un papel importante lo que son las fuerzas de la gravedad y las fuerzas de inercia. ¿Se acuerdan ustedes? Pues aquí estamos hablando exactamente. Fluido resistir al movimiento o a su deformación angular. Este también tiene una resistencia. Entonces aquí estamos la viscosidad dinámica, que es en este caso mu, ¿sí? Los símbolos son estos, ¿no? Entonces tenemos el sistema internacional y el sistema técnico, ¿sí? Sistema internacional y sistema técnico estamos observando de esta manera, ¿sí? Que podemos nosotros, tenemos las dimensiones de las unidades. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa tabla vamos a utilizar muchísimo para nuestros cálculos, ¿sí? Ya. Entonces aquí vamos a ver específicamente, miren acá, tenemos, dice tabla 7.2 y la 7.3, ¿no? Bueno, está sacado del paper igual, pues no sé, digamos, 100 estudios, ¿no? Desde diferentes libros, valores de algunas propiedades del agua. Estamos aquí, sistema internacional y sistema técnico. Si ustedes pueden observar, acá prácticamente tenemos temperatura, acá también tenemos temperatura, ¿sí? Acá tenemos lo que es densidad, también densidad. Acá lo que es viscosidad, peso específico, viscosidad, sí, todas estas, digamos, magnitudes tenemos acá igualito, ¿sí? Aquí también tenemos la temperatura, aquí tenemos la temperatura, acá tenemos la temperatura en qué? En grados centígrados y en grados Kelvin, ¿sí? Grados Kelvin, grados centígrados. Aquí tenemos la densidad, el peso específico, aquí tenemos las unidades, ¿no es cierto? Igual, la viscosidad cinemática, dinámica, tensión superficial y módulo elasticidad. Estas unidades realmente utilizamos todo lo que es la hidráulica de sedimentos, ¿sí? Más estaremos trabajando con lo que es la viscosidad cinemática. En ciertas fórmulas utilizaremos la viscosidad dinámica y en ciertas fórmulas la tensión, en este caso superficial, y en algunas pues lo que es el módulo de elasticidad. De igual manera acá, ¿no? De igual manera. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, el agua, nosotros tenemos, cuando nosotros hacemos muestreo, siempre tenemos que ver en este caso la temperatura del agua, donde estamos muestreando. En este caso, ¿no es cierto? Nos pongamos 22 grados, entonces esas son las propiedades que tiene en el sistema internacional. Y acá también 22 grados, en el sistema, en cambio, sistema técnico. Son diferentes, si puedes ver, son diferentes acá, ¿sí? En cuanto se refiere a magnitudes, ¿no es cierto? Entonces, es mucho ojo en trabajar con estas unidades para nosotros tener los resultados deseados de los estudios. Entonces, por lo general, como digo, pues trabajamos con sistema técnico. Entonces, vamos a ver cuando calculemos las propiedades, por ejemplo, la velocidad de sedimentación, tenemos que saber a qué temperatura trabajamos y, consecuentemente, pues, cuál sería la P específico, perdón, la densidad del agua, densidad del P específico del agua y así su viscosidad y todo lo demás. ¿Sí? Vamos a ver esta cosa. Bien.
Entonces, eso hay que saber utilizar simplemente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos lo que es la viscosidad cinemática, exactamente, que es este símbolo. La viscosidad cinemática es igual en este caso la dinámica sobre, en este caso, sobre la densidad. ¿Sí? Densidad, tenemos aquí las unidades. Entonces, a veces trabajaremos también con esta fórmula y al final tenemos esta relación. Ya. Entonces, ya conociendo este caso, lo que vamos a tener lo que son de otro tipo de fórmulas, en este caso la densidad relativa, que vamos a trabajar muchísimo con la densidad relativa, la dinámica, la viscosidad, digamos, eh, cinemática, vamos a ver lo que en este caso, lo que es las características ya de las partículas. En este caso, son las partículas sedimentarias. Un poco si ustedes relacionan a lo que hablamos en este caso en geología, hablamos de que es las rocas sedimentarias, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces acá también tenemos lo que se llama las partículas sedimentarias, ¿sí? Las partículas sedimentarias. Entonces aquí vamos a ver características de sedimento, sedimento no cohesivo, ¿sí? Sabemos que son en este caso, ya partículas que se disgregan, ¿no es cierto? Con la arena, las gravas, ¿recuerdan ustedes? Ya decimos que son cohesivos y que son no cohesivos. Vamos a ver lo que son los casos no cohesivos. Aquí también, incluso en la parte granulométrica, por lo general, nosotros, lo que son los diámetros, las cosas más, trabajaremos para material no cohesivo. Por eso hablamos de que saben específicamente lo que es no cohesivo. Acá, ¿sí? Bien. Hay formas de obtener, en este caso, las propiedades de los sedimentos cuando son cohesivos, ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, propiedades de los sedimentos para no cohesivos lo hacemos a través de ¿qué? A través de lo que se llama en este caso del tamizado, ¿sí? A través del tamizado y obtenemos diferentes tipos de diámetros. En cambio, para tener las propiedades de los sedimentos, en este caso de los cohesivos, aplicamos otro tipo de técnica en el laboratorio para obtener en este caso sus propiedades. Bien, entonces vamos a trabajar lo que es el no cohesivo. No cohesivo es la densidad y peso específico, ¿sí? Densidad, peso específico, el tamaño de la partícula, la forma y la velocidad de caída, ¿sí? Cuando se refiere a los materiales, en este caso, no cohesivos, ¿no? ¿Cuáles son propiedades de un conjunto o volumen? Relaciones entre pesos y volúmenes, ¿sí? Distribución de los tamaños de las partículas, la velocidad de caída y el ángulo de fricción interno de reposo. Estas dos partes son un poco ya conocidas para ustedes. Acá vamos a ver la distribución de pesos y volúmenes. En este caso vamos a ver entre lo que son las diferentes propiedades de los sedimentos y relacionar sus pesos y sus volúmenes. ¿Sí? Vamos a ver. En este caso, la distribución de estas partículas también de la misma manera. Pero estamos hablando en este caso de materiales no cohesivos. Bien. Aquí tenemos exactamente. Entonces, aquí vamos a ver un poco la relación que tenemos en este caso de una partícula, ¿sí? Densidad y peso específico, para entender cómo nosotros concebimos la situación, ¿sí? Dice, en general, las partículas sedimentarias no son completamente densas o sólidas, sino que poseen cierta porosidad, y aquí hablamos exactamente del término de la porosidad, aquí está, o relación de vacíos, ¿sí? Esto también utilizamos muchísimo en lo que es la ingeniería civil, pero en mecánica, en este caso, en lo que es la parte de sedimentología, utilizamos acá. Entonces, aquí es más o menos una partícula. ¿Cómo estaría de forma? Una partícula o en este caso, sedimento, tiene su parte sólida, tiene su parte líquida y tiene su parte gaseosa, ¿sí? Entonces, aquí hablamos. Aquí está, ¿no es cierto?, la partícula sedimentaria. Entonces, ¿qué hablamos? A ver, parte sólida, en este caso, volumen de sólidos, ¿sí? Acá hablamos, en este caso, fase líquida, volumen de agua, y la fase, en este caso, gaseosa, volumen de aire. En este caso, aire, ¿sí? Ya. Y en volúmenes, ¿sí? Volúmenes, hablando de volumen, ¿no? Entonces, aquí tienes volumen de sólido, entonces sólido exactamente lo que es en sí mismo, solo lo que es la partícula, ¿no? Y el total en el volumen de agua y volumen de agua son el volumen, en este caso, un volumen, eh, diferencial entre lo que es el volumen total menos el volumen de poros y el volumen de agua. Y este sería en este caso el volumen de la partícula, o en este caso de masa, ¿no? De la masa total. Eso hablando en volúmenes. Hablando en pesos, podemos tener en este caso el peso de la partícula, ¿sí? Peso de la partícula, el peso del agua y el peso del aire. En este caso, que por lo general el peso de aire es igual a cero, ¿sí? El peso de aire igual a cero.
y tenemos en este caso el peso total de la partícula final, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá. Entonces, más o menos, esa es una relación, en este caso, cómo se encuentra con esa partícula. Y por lo general, lo que nosotros cuando hacemos los muestreos y sacamos para saber las concentraciones, todo eso tenemos que eliminar, esto y esto, para saber exactamente cuál es la cantidad de sedimento realmente que existe en el cauce. Para eso, pues hacemos lo que es la parte de filtrado, la parte de secado y todo lo demás, y al final, ¿qué estamos alimentando? Por la parte líquida y la parte gaseosa. Y para conocer lo que es la concentración de sedimentos en diferentes altitudes, ¿no es cierto? Lo que necesitamos para nuestros estudios. Bien, entonces aquí vamos a ver lo que es en este caso el P específico de las fases sólidas y la fase líquida. Aquí hablamos de la relación. Entonces aquí estamos. Entonces el P específico del sedimento es la relación ¿cuál? Entre el peso del sedimento y el volumen del sedimento. O sea, aquí hablamos hablado en este caso peso, ¿sí? Peso del sedimento y volumen del sedimento. Aquí, por eso hablamos de relaciones. Densidad y peso específico. Entonces, peso del sedimento y volumen del sedimento. Y aquí estamos. Entonces, el peso específico del sedimento no es más que la relación entre el peso del sedimento y el volumen del sedimento. ¿Ya? Densidad o masa específica. La densidad, dijimos que es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Pero la densidad también es la relación entre qué es la densidad del sólido, en este caso la partícula, es igual al peso específico de la partícula sobre la gravedad. O a su vez también al peso del sólido sobre la gravedad por el volumen. ¿Sí? Entonces, esas relaciones, cualquiera de esas relaciones nosotros las que utilizamos para nuestros estudios. Entonces, aquí ya tenemos algunas relaciones que nosotros podemos utilizar en este caso. ¿Sí? Simplemente hay que partimos simplemente del peso específico, peso sobre volumen, más masa sobre volumen, y en función de eso vamos relacionando, ¿sí? Y luego si relacionamos, en este caso, peso a volumen, simplemente sabemos cuál es el peso y qué es el volumen, y en función de eso vamos relacionando. Bien. Ya, luego de ver esto, podemos, bueno, vamos a ver otras cosas ya, las propiedades en valores, pero para esto nosotros, ustedes ven, imagínense ustedes en un río, tiene una cantidad de sedimentos y nosotros debemos saber si bien es cierto, primero saber cohesivos y no cohesivos, y los cohesivos no podemos nosotros tamizar, pero los no cohesivos sí podemos tamizar y obtener los diferentes diámetros, todo demás, ¿cierto? Pero también debemos saber cuál es la característica misma en sí del sedimento, qué tipo de sedimento tenemos, ¿no es cierto? En este caso, pues ya depende de la composición mineralógica del sedimento, ¿sí? Y en esto, pues, he tomado este extracto y todos los libros de hidráulica, digamos, está también igual de manera, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? La densidad de una partícula, si hablamos de densidad, estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Densidad, también, por supuesto, la relación también aquí específico, depende de cuál, de su composición mineralógica, ¿sí? De cómo está compuesto, o sea, de la densidad de los minerales que lo constituyen, ¿sí? O sea, esta partícula, ¿qué minerales constituye, ¿sí? Entonces, para esto, pues miren ustedes lo que dice acá. El granito forma aproximadamente 95% de la parte superior de la corteza. Miren ustedes. Esa es la parte fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestros estudios. Si nosotros queremos ser tan sucintos, saber qué tipo de minerales, prácticamente aquí dice clarito, está compuesto el sedimento, lo que tenemos que hacer es tomar la muestra de sedimento y saber exactamente ver qué tipo de minerales se encuentra formando parte del sedimento. Consecuentemente, en función de eso, tenemos nosotros para tener lo que es las propiedades del sedimento, ¿sí? Específico, la densidad del sedimento y todo lo demás, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿lo saben? La forma, toda esa situación. Pero en caso de que nosotros no conozcamos totalmente esto, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes lo que dice acá, que el 95% de los sedimentos son ¿qué? Son granito. Y el granito tiene pues ya su valor dado, ya investigado todo lo demás, y entonces nosotros decimos muy bien, entonces esto va a tener un valor de la relación, en este caso, de 2,65, ¿no es cierto? Vamos a ver en este caso, pero si no lo tenemos de eso, tenemos que hacer la investigación o valernos de tablas, vamos a ver despacito, ¿no? Aquí dice, aunque su mayor parte no está descubierto, al descubierto es una roca madre, una fuente original de sedimentos. Consecuentemente, dice, densidad de las partículas sedimentarias, aquí es igual. Entonces, esta es la densidad
¿cierto? El sedimento va a ser igual a ¿qué? A densidad del sedimento sobre densidad del agua, o a la densidad en el P específico del sedimento, P específico del agua. Y esto tiene una relación de 2.65. Entonces, cuando yo tengo estos valores, ¿no es cierto? Cuando yo tengo este valor, entonces yo puedo decir que este valor de acá es directamente a este valor de aquí. O a su vez, esta relación de acá es igual a este valor de acá. Y este valor de aquí es igual a este valor de acá. Entonces, lo que yo pretendo es, en mis fórmulas, llegar a tener estos valores relativos y estos valores para que reemplazar directamente mis cálculos y poner 2,5. Pero cuando yo estoy asumiendo de que mis materiales que he tomado aquí muestras son exactamente, es un granito. Asumiendo esta hipótesis, bueno, no hipótesis, no está demostrado que es, pero esto prácticamente. Por lo general yo utilizo estos valores, el sedimento utiliza estos valores, salvo que sea una investigación, digamos, muy puntual, que necesito saber características exactas, hago los muestreos y determino qué tipo de otro material que no sea granito puede estar bien dentro de esto. Entonces, ya depende en este caso de lo que yo investigue en el sitio, exactamente. Vamos a ver. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, eh, la densidad relativa de las partículas sedimentarias, como había dicho, pues en este caso, la densidad, en este caso específico de sedimentos, este valor no hay newtones, si usted ve en newtones, lo que llevamos a visto el sistema internacional, digamos sistema técnico, perdón, sistema técnico, el que nosotros trabajamos, utilizamos este valor, entonces pues pongo acá, y cuando yo trabajo en sistema internacional tenemos de estos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Si yo trabajo en sistema técnico, pues tengo que trabajar con esos valores y saber todo en los sistemas técnicos. Pero si trabajo en sistema internacional, puedo hacerlo, pero siempre y cuando utilice estos valores de acá. A veces nos confundimos en las fórmulas y trabajamos con estos valores y en las fórmulas dadas para sistema, digamos, técnico, trabajamos pues, con los valores anteriores, con esos valores, no nos equivocamos. Pero sin embargo, como les digo, en este caso, pues, si bien es cierto, acá dice el 95% está compuesto de granito, pero en caso de lo que no esté, ¿qué pasa? Entonces tengo que ver cuál es el porcentaje de material que yo tomo la muestra, es granito, realmente es granito o tiene algún otro tipo de material. Pero entonces para eso también está investigado. Ustedes pueden observar acá. Sin embargo, en las muestras, sedimentos, hay que presencia de hierro, de magnetita, que poseen densidades relativas, exactamente en este caso. Y aquí estamos mostrando acá las relativas, ¿sí? Por ejemplo, feldespato, cuarzo, y habíamos ya visto 260, ¿se acuerdan cuarzo aquí? ¿No? Sí, a 270, pues, también tiene una variación, pero como lo general trabaja con este valor, ¿no? Sí, 260, biotita, moscovite, ¿sí? Entonces ya tenemos valores que están dados acá y podemos trabajar con esos valores, ¿sí? Entonces, en caso de que la predominancia de relación al cuarzo sea estas otras, pues trabajamos con estos valores que nos dicen acá. Entonces ya está dados esos valores para trabajar. ¿Sí? Bien. No sé si tienen algún comentario hasta ahí, muchachos. No. Ya. Listo. Continuamos. Ya, aquí estamos del pez específico sumergido. Ya, aquí hablamos de este caso, de este caso de unidades un poco particularizadas digamos, para la partícula. Ahora acá ya hablamos de este caso, la partícula sumergida ya en el fluido, en este caso en el río, ¿no? Sí. Entonces hablamos pez específico sumergido, que sería esta simbología, pez específico sedimento sumergido. ¿A qué es igual? Al pez específico del sedimento menos el pez específico del agua. ¿Sí? Y aquí vamos a trabajar muchas fórmulas, o la mayor cantidad de fórmulas trabajamos con este tipo de fórmulas de acá, ¿sí? Partiendo de este concepto, ¿sí? Que el pez específico en este caso relativo, no sumergido en este caso, sumergido, pero no sumergido, es igual al pez específico del sedimento menos el pez específico del agua. Entonces, consecuentemente, podemos decir lo siguiente, ¿no es cierto? Dice específico relativo, materia orgánica sumergida. Un parámetro muy utilizado en hidráulica fluvial es el peso específico relativo de la materia utilizada, en este caso sólida, perdón, delta, el cual se expresa como este,
En este caso, el P específico relativo, que sería este, estamos hablando al CS', que sería de acá, ¿no es cierto? Pusimos el CS de sedimento menos 1, es decir, este valor relativo va a ser igual a este. Si nos observamos en cualquier libro de hidráulica esto, pues ya sabemos que es el relativo, ¿no? O también puede ser el específico, en este caso, el relativo de sedimento menos 1, o a su vez trabajamos con esto. Estas fórmulas son las que más nosotros utilizamos en hidráulica. Por lo general es esta, la que más trabajamos, y segundo es esta. Entonces, ¿qué hablamos? Muy fácil, ¿no? El peso específico del sedimento, en este caso, ¿no es cierto? El peso específico del sedimento menos el peso específico del agua sobre el peso específico del agua. Lo mismo acá, densidad del sedimento más densidad del agua sobre densidad del agua. Sí, es sencillo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, hablamos específicamente lo que es sobre lo que es el relativo, ¿no es cierto? Materia, en este caso, el específico relativo de la materia sumergida, o en este caso del material o de la partícula o del sedimento. Da lo mismo, ¿no? Entonces, trabajamos con esto. Y muchas fórmulas que vamos a ver acá, ¿no es cierto? Y esto vamos acá, continuamos, ¿sí? Entonces, continuamos. Hasta aquí hemos visto, en este caso, lo que son las propiedades, en este caso, lo que es la densidad, lo que es el P específico, las relaciones que tenemos, relaciones de volúmenes, relaciones de P específico y densidad, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a ver acá lo que es el tamaño de las partículas, que es otra de las cosas que nosotros necesitamos estudiar. Entonces, aquí estamos, vamos a ver aquí, ya. Pues aquí observamos, en este caso, las propiedades de las partículas. Vamos a ver lo que es el diámetro nominal, el diámetro de cribado, ¿sí? Vamos a ver en este caso el diámetro de sedimentación y el diámetro de sedimentación normalizado. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de diámetros. Aquí estamos hablando de diámetro nominal, diámetro de cribado, diámetro de sedimentación, diámetro estándar de sedimentación y dimensiones triaxiales. Sí, dimensiones triaxiales. Nos vamos aquí.
Bueno, continuamos. Disculpen, me llamaron para una prestación de agua potable. Bueno, entonces miren ustedes en la parte esta también las partículas, estas propiedades tienen que jugar un papel muy importante, exactamente, ¿sí? El diámetro nominal. Hay muchos de esos diámetros que son utilizados para calcular y para utilizar realmente, ¿no es cierto? Y otros simplemente son en este caso, propiedades que los autores sacan, pues y al final a veces no tienen ninguna utilidad, ¿no? Pero tenemos que estudiarlo, o sea, existe, ¿no? Existe, pero a veces de estos diámetros utilizan para generar otras formulaciones, otras fórmulas que parten de esto, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos que tener conocimiento, pero muchas de estas fórmulas, muchos de estos diámetros sí necesitamos realmente y podemos incluso observar y mirar en cuanto se refiere a la propiedad misma de la partícula. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, que es el diámetro nominal, que es el diámetro de una esfera cuyo volumen es igual a la partícula, exactamente. ¿Sí? Volumen de la partícula, esa partícula es regular y esa partícula, pues en este caso es el diámetro. Entonces el diámetro nominal no es más que es el diámetro de una esfera cuyo volumen es igual al de la partícula. El diámetro de cribado también se llama el diámetro de tamizado, también, ¿sí? Es de cribado o de tamizado. Es la altura de la malla, por eso dice aquí malla, también mallado o tamizado, mínima en este caso de la dimensión de la partícula, también se llama diámetro de tamizado, exactamente, ¿sí? Entonces aquí le damos en este caso DC, DC que se llama el diámetro de cribado. Entonces este diámetro va a pasar en este caso por una malla tal, la malla tendrá en este caso diámetro 200, 150, lo que sea, en cuanto se refiere al tamaño de malla. Y en función de eso se define lo que son el diámetro 16, diámetro 75, lo que quiera que sea, ¿sí? Entonces, este es el diámetro que nosotros más utilizamos para nuestros fines, ¿sí? El diámetro de sedimentación, dice, es el diámetro de una esfera del mismo peso específico cuya velocidad de caída terminal es igual a la de la partícula. Ese diámetro de sedimentación está relacionado a lo que es a la velocidad de sedimentación, ¿sí? Cuando la partícula está en suspensión y luego se sedimenta, ¿sí? Sedimenta, y es el que nosotros utilizamos para lo que es el cálculo específico, lo que es eh, en el desacelerador, ¿no? Lo que necesitamos, en función de eso, calculamos la longitud del acelerador y en función de eso, pues, por supuesto, la partícula comienza a ingresar y todo depende de la longitud que tenga el acelerador para que la partícula vaya poco a poco sedimentándose. Y esto es la velocidad, en este caso, lo que es la velocidad de terminal, que se llama la velocidad de sedimentación. Luego, el otro concepto que tenemos es el diámetro de sedimentación o normalizado. En este caso también se llama diámetro estándar, ¿sí? Dice es el diámetro de una esfera cuyo peso específico relativo es igual a 2,5. Entonces, ven, el valor 2,5 ya comienza a aparecer, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en sistema internacional, sistema técnico, cuya velocidad de sedimentación terminal es igual al de la partícula, cayendo ambas, en este caso, en agua destilada en un reposo de 24 grados centígrados. Entonces, la relación, mira, que ustedes hacen, es la investigación que se hizo bajo esos términos. Entonces, eso se llama la velocidad de sedimentación. Entonces, aquí en este caso, estos datos nosotros sí utilizamos en este caso en muchos cálculos de lo que son sedimentos. Continuamos. Ya. El diámetro nominal, en este caso estamos viendo acá, diámetro nominal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí hablamos de este caso, y ya, ¿cómo calculamos el diámetro nominal? Está en función de qué? En función, en este caso, del volumen, en este caso, la partícula, ¿no? Claro, por supuesto, 6 sobre pi, es que 3, 14, 16, y va a dar un tercio. Entonces, de esta manera podemos calcular nosotros que es el diámetro nominal de una partícula, ¿sí? El volumen de la partícula, en este caso estamos hablando de esto, y esto. Entonces ya sabemos calcular en este caso el diámetro nominal, ¿sí? Esto he puesto en rojo para tener bien claro. Ni la forma, ni la densidad de la partícula influyen en el diámetro nominal, ¿sí? Diámetro nominal, ni la forma de la partícula, sea redonda, sea alargada, ni la densidad, ¿no?, de la partícula influye en el diámetro. Este diámetro no se considera en estudios de transporte de sedimentos, se utiliza para definir partículas gruesas. Exactamente. Partículas gruesas, exactamente. ¿Qué quiere decir? Las partículas gruesas son más bien partículas sedimentarias que están prácticamente formando parte de lo que es el material de fondo. Por eso dice, no se utiliza para estudios de transporte de sedimentos. ¿Por qué? Porque es un diámetro bastante grande, entonces que está prácticamente formando parte de lo que son sedimentos de fondo, más no en suspensión. Entonces, está hablando ya del diámetro nominal. Esto que quede bien claro
en nuestros estudios, ¿ya? El diámetro de cribado, o también se llama el diámetro de tamizado, ¿no es cierto? Tamizado. Se utiliza comúnmente para definir el tamaño de partículas mayores de 0,60. Acordarán ustedes, a partir de este diámetro, hasta a partir de este valor de 0,062 milímetros, ya son consideradas gravas y arenas. ¿Sí? A partir de esto, de 0,62 hacia abajo, ya no utilizamos, en este caso, ya no podemos tamizar o cribar, sino ya utilizamos otros métodos para determinar, en este caso, las propiedades de los sedimentos. ¿Sí? Clarito está aquí. Menores sentidos, entonces yo sí preguntaría, si es que digo un material de 0,050, ¿puedo tamizar? No, si no puedo tamizar, porque a partir de este tamaño yo debo tamizar y obtener las propiedades de este caso. ¿Dentro de qué está? Entonces, en conclusión, ¿qué decir? Para que sea considerada arena, ¿cuál es? Arena mínimo tiene que tener este valor de diámetro, ¿no es cierto? En este caso, tamaño de partículas. Tamaño de partículas de 0,062. Y por supuesto, gravas. Entonces, aquí dentro estamos, el diámetro de cribado está ¿qué? Está solamente lo que es gravas y arenas, exactamente. ¿Sí? Ya. El diámetro de cribado o de tamizado, ¿a qué es igual? A 0,90 del diámetro nominal que habíamos calculado acá. ¿Sí? El diámetro nominal, estamos aquí. Entonces, aquí estamos dos cosas que tenemos que tener presente para nuestros estudios de sedimentos. Bien. Tenemos en este caso, ya tenemos acá lo que es el diámetro de sedimentación equivalente. Sí, lo que vamos viendo cada uno de los conceptos, ¿no? Dice que es el diámetro de esfera que tiene en este caso una partícula, en este caso que caída, que la partícula se trata de caer en ambas en el líquido a la misma temperatura. Bueno, este es el diámetro equivalente, en este caso, pues, más bien es un concepto teórico, ¿no? Más bien es un concepto teórico en cuanto se refiere al diámetro equivalente. Y luego tenemos diámetros estándares de sedimentación. Este es el valor que tenemos acá. Ustedes pueden ver el diámetro de una esfera cuya densidad relativa es 2,65. Eso ya habíamos visto anteriormente, pues está explicado incluso con su flechita, y que tiene la misma velocidad de caída en la temperatura, en este caso a 24 grados. ¿Sí? El caso Ríos del Oriente está específicamente para esto, ¿no? 24 grados, directamente utilizar la relación, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces hablamos del diámetro de una esfera, ¿no? Es relativa para referido a lo que es el diámetro de estándar o de sedimentación. Ahora vamos a ver el diámetro de cribado, ¿sí? Y el de sedimentación son los más utilizados. Esto es claro. El diámetro de cribado, por supuesto, casi siempre utilizamos el diámetro de cribado. El diámetro de cribado está relacionado a lo que son al D30, D50, lo que quiera que sea, ¿sí? D. Y de cimentación, que estamos hablando y hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Son los utilizados en la práctica. Cuando un material se ha cribado adecuadamente, ¿qué quiere decir? Se ha tamizado adecuadamente, o sea, bien tamizado, el diámetro de cribado corresponde aproximadamente a su diámetro de sedimentación. Exactamente. Entonces, si es que el material fue adecuadamente, quiere decir, o sea, hecho bien la experiencia, bien obtenido los valores, prácticamente podemos decir que el diámetro de cribado es igual al diámetro de sedimentación. Exactamente, ¿sí? Así de sencillo. Al final los dos serían iguales, ¿no? Bien. Vamos a ver lo que son las dimensiones axiales. En este caso son las dimensiones de una partícula. ¿Sí? Las dimensiones de una partícula. Ya. Aquí vamos a ver en este caso esquemas de las dimensiones axiales de una partícula. Toda partícula tiene axiales, quiere decir, tenemos en el eje X, Y y Z, esos axiales, ¿no es cierto? Aquí está hablando, X, Y y Z, ¿sí? Entonces, para cada una de las dimensiones, nosotros damos dimensiones A, dimensiones B y dimensiones C, que son las axiales, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos, el eje de las X es del A, ¿sí? El eje del otro eje Z, en este caso, estamos hablando de Y, B y C en el eje de las Z. Entonces, aquí estamos indicando exactamente las dimensiones que tomaría en este caso, ¿sí? De las partículas. Y aquí vamos a ver específicamente cómo nosotros calculamos, en este caso,